Muy buenas noches, queridos amigos del Juego del Poder. Hoy, sábado 13 de diciembre, arrancamos con las mejores noticias políticas de este país. Quien les saluda es William Prado y empezamos. Hoy en el Juego del Poder vamos a hablar de los que muchos sienten, pero pocos dicen. Un Congreso que votó contra la reelección y hoy quiere volver al poder en el 2026. Un Congreso que baja la valla educativa y permite que profesores universitarios enseñen sin maestría ni doctorado después de 10 años de plazo. Un país que se desangra, con cifras oficiales del SINADEF que revelan homicidios fuera de control y más del 70% cometidos con armas de fuego. Un Congreso que hoy es visto por el 85% de los peruanos como la institución más corrupta del país según Proética, y una alerta nacional. Colegio de abogados, gremios y organizaciones sociales le exigen al presidente José Gerí que derogue las leyes pro crimen, pro delincuencia, que están debilitando la democracia y favoreciendo a los delincuentes. 5 temas, un solo hilo conductor. El poder legislativo solo legisla para sí mismo, mientras el país paga el precio. Quédate hasta el final, porque todo está conectado. La incoherencia, la violencia y el silencio del Ejecutivo. Esto no es casualidad, esto es el juego del poder. Empezamos, pero antes, por favor, suscríbanse para crecer esta comunidad y compartan con todos sus amigos, para que estén informados por el bien de nuestro país. El Congreso y la gran contradicción. Dijeron no a la reelección, hoy quieren volver en 2026. Hoy vamos a hablar de la coherencia política, o mejor dicho, de su ausencia en el Congreso peruano. Una investigación periodística revela algo grave, pero lamentablemente nada sorprendente. Congresistas que votaron en contra de la reelección parlamentaria y la bicameralidad hoy quieren postular gracias a esa misma reforma que rechazaron. 32 congresistas votaron en contra de la reforma constitucional que restableció la reelección indefinida y creó el Senado. Al menos 16 de ellos ya son candidatos al nuevo Congreso bicameral en el 2026. Y otros 16 están evaluando, abiertos o esperando invitación. Es decir, la mitad ya se subió al carro y la otra mitad está esperando que el carro pase por su puerta. ¿Qué rechazaron exactamente? Estos congresistas votaron no en dos momentos claves, noviembre de 2023 y marzo de 2024. Decían que la bicameralidad era impopular, que la reelección no debería volver y que era un retroceso democrático. Pero hoy, cuando ven un asiento asegurado en el Senado o en diputados, mágicamente la reelección no es mala. El problema fue la forma, hay que seguir luchando desde adentro, no podemos dejar la cancha libre, etc. El discurso cambia cuando la curul está en riesgo. ¿Quiénes están en esa lista? Hay nombres conocidos: Guido Bellido, Sigrid Bazán, Roberto Sánchez, Flavio Cruz, Víctor Cutipa, Isabel Cortés, la popular Chabelita, que votó en contra pero ahora aceptó ir al Senado de invitada. Partidos como Perú Libre, Juntos por el Perú, Podemos, Alianza de Izquierda, que decían representar al cambio. 14 apuntan al Senado, el espacio más poderoso del nuevo Congreso. No se disuelve, tiene más poder, más estabilidad, más beneficios. ¿Casualidad? No. ¿Es ilegal? No. ¿Es incoherente? Totalmente. Y aquí el punto central. Los análisis lo dicen claro: oportunismo político, hipocresía, falta absoluta de principios. Si un congresista realmente creía que la reelección era negativa para el país, lo coherente era no postular. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue la reelección. El problema era quién se beneficiaba en ese momento. El mensaje que le dan al país. Este comportamiento refuerza lo peor de nuestra política, que el discurso es descartable, que los principios duran lo que dure el cargo, que el Congreso legisla pensando en sí mismo. Luego se preguntan por qué nadie confía en el Parlamento. Luego hablan de crisis de representación. La crisis no es del pueblo, es de una clase política que dice una cosa y hace otra. Hoy no estamos hablando de derecha o izquierda, estamos hablando de coherencia mínima. Si votaste contra la reelección y hoy quieres reelegirte, tienes que explicarle al país qué cambió. Cambió la Constitución, cambió tu conciencia o cambió tu necesidad de seguir en el poder. Porque cuando los políticos se acomodan a la ley, solo cuando les conviene, la democracia deja de ser un principio y se vuelve un negocio.
Y esto en el Perú ya lo hemos visto demasiadas veces. Otro retroceso del Congreso. Bajan la valla educativa universitaria. Eso lo vamos a ver en breve. Pero quiero que vean los congresistas que se van a reelegir. Ahí lo podemos ver. Acá, miren. Estos son los congresistas. María Agüero, en primera y segunda votación, votó en contra de la reelección y ahora busca reelegirse por Perú Libre por el Senado. Tenemos a Sigrid Bazán, que ahora postula por Venceremos, la alianza, para diputada. Guido Bellido, que ahora postula por Podemos. Waldemar Cerrón, que ahora postula para senador. Flavio Cruz, como lo hemos dicho, Víctor Cutipa, Hanlen Echevarría, Segundo Montalvo, Margot Palacios, Kelly Portalatino, Wilson Quispe, Roberto Sánchez, Elizabeth Tapia, Elías Varas. La mayoría de bancadas de izquierda. Como les dije, acá en el Perú no hay izquierda ni derecha real, solamente son negocios o intereses personales. Bueno, recuerden estos nombres para cuando voten, recuerden estos nombres, porque estos nombres es importante tenerlos mapeados. Hay que tenerlos mapeados para que castiguemos con nuestros votos en las elecciones 2026, que es lo importante, castigar a este tipo de personas. Bueno, empecemos con el Congreso baja la valla de la educación universitaria. Hoy el Congreso vuelve a demostrar algo peligroso. Cuando hay presión corporativa, retroceden aunque el país pague el costo. El Pleno aprobó una ley que beneficia a más de 3.000 docentes universitarios que no tienen maestría ni doctorado, a pesar de que tuvieron 10 años completos para obtenerlos. Y ojo, no estamos hablando de una prórroga más. Ahora la exigencia será opcional para quienes enseñaban antes de la ley universitaria del 2014. Si el Ejecutivo no observa la norma, podrán seguir enseñando sin cumplir los estándares mínimos que la propia ley estableció. ¿Qué decía la ley universitaria? Desde 2014 la regla era clara. Maestría obligatoria para pregrado, doctorado para posgrado. El Estado fue flexible, dio 5 años de plazo, luego el TC movió al conteo, después el Congreso dio varias prórrogas, en total 10 años de tiempo. 13.200 docentes sí cumplieron y 3.000 no lo hicieron. La respuesta del Congreso: premiar al que no cumplió y castigar al que sí. ¿Por qué es grave? Porque esto destruye el principio de mérito y de calidad. Especialistas lo dicen sin rodeos. Es una burla para los docentes que sí se esforzaron. Baja el nivel de la educación pública, consolida universidades públicas mal gestionadas. No es falta de presupuesto, es falta de gestión y de exigencia. Y luego se preguntan por qué miles de jóvenes migran a universidades privadas endeudándose y buscando mejor formación. ¿Qué dice el Congreso? Los congresistas justifican la medida diciendo que algunos docentes están por jubilarse y que otros tienen trayectoria. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿La trayectoria reemplaza la formación académica? Es una pregunta. ¿Por qué entonces se exige maestría y doctorado a los nuevos docentes? Se ha creado una universidad de dos velocidades: profesores con altos estándares, profesores exonerados por presión política y sindical. Eso no es justicia, es clientelismo. Contexto político. El propio exministro de Educación lo dice claro. Es poco probable que el Ejecutivo observe la ley porque estamos en campaña, porque 3.000 docentes son votos, familias y sindicatos. Otra vez la educación usada como moneda electoral. Esto no es un favor a los docentes, es un daño directo a los estudiantes, sobre todo a los más pobres. Un país que baja la valla en educación no progresa, no compite y no reduce las desigualdades. Si el Congreso realmente creyera en la educación pública, exigiría más, no menos. Y hoy, lamentablemente, ha elegido el camino fácil: ceder ante la presión y sacrificar la calidad universitaria del Perú. Presidente José Gerí, las cifras lo desnudan. Así que por favor, observe la ley. Observe la ley. Es un llamado de atención para usted.
Hablando del presidente José Gerí, hoy les quiero mostrar unas cifras que son graves. Los homicidios van en aumento. Voy a hablar con números oficiales, no con opiniones, con datos del propio gobierno, del SINADEF. Y los números son demoledores. En lo que va de 2025, 2.098 homicidios en el Perú. El 72.7% fueron ejecutados con armas de fuego. Esto no es inseguridad común. Esto es violencia armada fuera de control. Y ojo con esto, que aún es más grave. Dentro de los registros oficiales hay más de 300 muertos por arma de fuego que aparecen como ignoradas sin registro, es decir, murieron por bala, pero el Estado no la clasifica como homicidio. Si esos casos se sinceraran, las cifras reales serían mucho mayores. Entonces la pregunta es clara: ¿estamos frente a incapacidad o maquillaje de cifras? Ahora hablemos del gobierno de José Gerí. Durante el actual gobierno, 332 homicidios registrados, 74% por proyectil de arma de fuego y nuevamente 41 muertos por bala figuran como ignoradas. Esto no es un error técnico, esto es un patrón. 60 días de gobierno, 322 homicidios. Ojo que este corte fue hasta el 10 de diciembre. El 10 de octubre asumió el cargo hasta el 10 de diciembre, por eso de 60 días. Repito para que quede claro, 322 homicidios en solo 60 días. Más del 70% con armas de fuego. Ni un solo día con 0 homicidios. Presidente Gerí, ni un día de respiro para el país. Lima Metropolitana. En Lima, más de 100 homicidios. 80 ocurrieron durante el estado de emergencia y los distritos más golpeados son San Martín de Porres y Ate. El estado de emergencia, ¿para qué? No sirve, no está funcionando. El problema no es solo la violencia, es el abandono. Más del 70% de asesinatos son con armas de fuego, las cifras se subregistran, no hay control territorial, no hay inteligencia policial efectiva. Eso se llama colapso del Estado. No es percepción, no es exageración, son datos oficiales del propio gobierno. Presidente José Gerí, el país no necesita discursos, no necesita excusas, no necesita culpar al pasado, no necesita figuretear para que usted pueda trabajar. Necesita resultados, necesita control, necesita un Estado que proteja la vida. Porque cuando un gobierno normaliza la muerte diaria, cuando oculta o desordena cifras, cuando la bala manda más que la ley, ese gobierno ha perdido el control del país. El Perú no está en guerra, pero sí vive como si lo estuviera. Y mientras el gobierno no la asuma con seriedad, las muertes seguirán subiendo. Aunque algunos parezcan como ignorados, bueno, hay que trabajar en resolver la violencia que vive en nuestro país. La corrupción está acabando. Mira cuántos homicidios hay. O sea, no hay ni un solo día que no haya homicidios en nuestro país. Es indignante. Al menos, por favor, combatan la delincuencia. Eso se lo pedimos en esta poca gestión que le queda al presidente José Gerí. No deje mal a la juventud. Bueno, les voy a mostrar las cifras para que ustedes mismos lo puedan ver. La verdad es indignante. Estas son las cifras del SINADEF. 322 muertos. Esto es hasta el 10 de diciembre. Desde el 10 de octubre. ¿Eh? O sea, desde que asumió Gerí. Acá está la fecha abajo. Desde el 10 de diciembre. Desde el 10 de octubre hasta el 10 de diciembre. Estas son las muertes ignoradas sin registro causadas por proyectil de arma de fuego. Lo voy a mostrar acá. Ahí lo pueden ver mejor. Estos son del gobierno de José Gerí también, ¿no? Es increíble, la verdad. Unas cifras que son escalofriantes. Esas son las muertes anuales. Para que lo puedan ver.
2.098 muertes en lo que va el año y todavía no acaba el año. Esto fue el 10 de diciembre, acuérdense lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, oficialmente, este año, desde el 2017, ha sido el más fuerte, o sea, con mayor homicidio en nuestro país. Miren las cifras, 2.098 muertes, ¿no? Esas son las muertes anuales ignoradas, sin registros causadas por proyectil de arma de fuego. 301 muertos y todavía no acaba el año. Muertes ignoradas. O sea, es como que maquilladas, ¿no? Acá es lo que le decía, que son 2.098 muertes en el año 2025. Y todavía no acaba el año. Y estos son los distritos con mayor índice de muertos. Ahora lo voy a agrandar para que ustedes lo puedan ver. Ahí se ve San Martín de Porres y Ate son los que más muertos ha tenido, ¿no? Un poquito más atrás. Entonces, tenemos estos distritos que son los que más muertes han tenido en este gobierno, bueno, en estos 60 días de gobierno del presidente José Gerí. San Martín de Porres y Ate. Lima Norte y Ate. Terrible lo que pasa en nuestro país. Hay que tener conciencia. Bueno, ya vimos las cifras oficiales del SINADEF. Ahora empezamos con esta noticia. Más del 80% de peruanos considera que el Congreso es la institución más corrupta del país. Increíble. Bueno, lo narramos acá de manera crítica. Una encuesta de Proética, el 85% de peruanos considera que el Congreso es la institución más corrupta del país. Repito, 8 de cada 10 peruanos, y esto ocurre a puerta de las elecciones 2026, cuando muchos congresistas quieren regirse en el nuevo Congreso bicameral. Un salto histórico de desconfianza. En el 2022, el Congreso tenía un 60% de percepción de corrupción. Hoy tiene 85%. 25 más en solo 3 años. Eso no es casualidad, eso es el resultado de leyes a favor de ellos mismos, blindajes, retrocesos institucionales y cero autocrítica. El Congreso no cayó en el desprestigio, se lanzó de cabeza. El pollo de la corrupción. Después del Congreso, los peruanos señalan Fiscalía 35%, Gobierno de Dina Boluarte 33%, Poder Judicial 33%, Policía Nacional 27%. Es decir, todo el sistema que debe combatir la corrupción está bajo sospecha. Y aún así, esto es lo más grave. Los ciudadanos esperan que esas mismas instituciones lideren la lucha contra la corrupción, no por confianza, sino porque no hay más a quien recurrir. Eso es desesperación institucional. Corrupción y delincuencia, los dos grandes males. Hoy el Perú dice algo muy claro. Delincuencia 68%, corrupción 67%. Hace 10 años, solo el 46% veía la corrupción como un problema central. Como siempre les digo ahora, la corrupción y la delincuencia es lo que se debe combatir. Esa vieja política de Torongo, no come Torongo, debe desaparecer. Es momento que la juventud cambie eso. Todos los corruptos deben ir presos. Recuerden que los delitos de corrupción no prescriben. Entonces, todas las instituciones, el nuevo Congreso que venga, que investiguen a todos y a todos los metan preso. Eso es lo que debe pasar en nuestro país. Estamos hartos de los mismos corruptos de siempre. Hartos. Un país capturado por la impunidad. El futuro, pesimismo total. El 51% de los peruanos cree que la corrupción va aumentando en los próximos 5 años. Solo el 9% cree que podría mejorar. Eso no es cinismo. Eso es pérdida de fe en el sistema político. Cuando el Congreso es visto como la institución más corrupta del país, no estamos ante un problema de imagen. Estamos ante un problema de legitimidad democrática. Y si quienes hoy están en el poder no cambian su forma de actuar, el 2026 no será solo una elección, será un juicio político del pueblo peruano. Porque ningún país puede avanzar cuando quienes hacen la ley
son aquellos en quienes nadie confía. Dictadura congresal cuando los abogados, gremios y la calle dicen basta. Por favor, estamos pasando bajo un proceso crítico de corrupción y delincuencia. Es momento de cambiar las reglas del juego y tenemos esta oportunidad en el 2026. Por favor, cambiemos esas reglas del juego. Empezamos con esta última noticia. Lo que ha ocurrido en el Colegio de Abogados no es un evento más, es una alerta institucional. Organizaciones sociales, gremios, estudiantes y empresarios han firmado el llamado Acuerdo Histórico Ciudadano para enfrentar la criminalidad y denunciar algo muy grave. El Perú está siendo gobernado por leyes que favorecen al crimen organizado. Y no lo dice un político, lo dice el decano de Colegios de Abogados, Raúl Canelo. ¿Quién es Raúl Canelo? Ahora les muestro, que es el decano del Colegio de Abogados. Él es Raúl Canelo. Y él ha tenido un evento y han firmado un pacto ético, ¿no? El Perú está siendo gobernado por leyes que favorecen al crimen organizado. Un Congreso que legisla contra la democracia. Canelo fue claro. El Congreso ha aprobado leyes pro crimen, ha debilitado al Ministerio Público, ha concentrado el poder, ha roto el equilibrio democrático. Un poder del Estado sojuzgando a los demás. Eso tiene un nombre: autoritarismo legislativo, o como ya lo dicen los gremios, dictadura congresal. Y los resultados: más de 2.000 muertos en un solo año, extorsión desbordada, crimen organizado sin freno, y las leyes no están protegiendo a la gente, están protegiendo a los criminales, y mientras tanto el Congreso sigue blindándose, debilitando fiscales, cambiando reglas para ellos mismos. José Gerí, el decano del CAL, le habló sin rodeos al presidente. El presidente Gerí: no bastan las fotos. Derogue las leyes pro crimen y nos irá mejor. Ese es el corazón del problema. Gestos sin decisiones, discursos sin acciones. El país no necesita simbolismos, necesita coraje político. La calle empieza a unirse. Los transportistas lo dicen claro: inseguridad total, extorsión diaria y miedo para trabajar. Y lo resume en una frase brutal: vivimos bajo una dictadura legislativa que ha fabricado leyes para criminales. Cuando gremios, abogados y ciudadanos coinciden, el problema ya no es ideológico, es estructural. Hoy el Perú no enfrenta solo delincuencia, enfrenta una crisis del Estado de Derecho si el Congreso legisla para el crimen y el Ejecutivo no corrige. Entonces la violencia ciudadana seguirá mandando. Extorsión, asesinatos, etc. La pregunta ya no es si estamos mal, la pregunta es: ¿quién va a tener el valor de frenar esta deriva autoritaria? Porque sin ley, sin justicia, sin decisiones políticas, no hay democracia que aguante. Así que, por favor, estemos atentos a lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que derogar esas leyes pro delincuencia que Gerí dice que no existe, que ya lo hemos visto en un anterior video. Bueno, terminamos por hoy. Suscríbanse al Juego del Poder para poder aumentar nuestros seguidores y compartan esta información que es valiosa para todos. Saludos.